Les saludo y doy la bienvenida a este módulo que tiene el objetivo de ayudarles a descubrir los rasgos y características que hacen a un facilitador de escuela de familia. Por esto, en el contenido del módulo, vamos a ver cómo puedes conducir a un grupo y qué elementos debes considerar para desempeñar el rol de facilitador de manera efectiva. Y para esto último que les mencionamos, primeramente queremos ayudarles a descubrir los talentos, las capacidades, las cualidades y también las debilidades que tiene. Por eso te proponemos en el texto varios ejercicios con los que se irán descubriendo. Goethe escribió esta interesante frase con la que vamos a empezar. Solo si nos conocemos, amamos y aceptamos suficientemente, podremos tener un verdadero proyecto de vida y llevarlo a cabo con felicidad. Y si analizamos la frase, concluiremos en que es verdad. Si no estamos contentos con lo que somos y tenemos, no podremos concentrarnos en otras actividades. No podremos avanzar en nuestros proyectos, sean estos personales, laborales o familiares. Y pensando que a la finalización de este curso, el nuevo proyecto que emprenderás será el de dirigir una escuela de familia, queremos que lleguen a ese momento seguros de sí mismos, seguros de merecer todo el respeto y todo el amor posibles. Les compartimos esta ingeniosa caricatura de Quino al respecto del autoconocimiento. Solo esperamos que no piensen al final como el tímido Miguelito. Y para lograr esa seguridad que buscamos en cada uno de ustedes, trabajaremos inicialmente sobre el autoconocimiento. ¿Qué es? La interpretación misma de la palabra nos dice que es el conocimiento de uno mismo, o como manifiestan los esposos Lourdes Cortés y Jesús Aragón, es el componente cognoscitivo de la autoestima, refiriéndose a que el autoconocimiento nos sirve para conocer nuestra autoestima, que no es otra cosa que el aprecio que uno tiene de sí mismo. Y recalcan que no podemos tener autoestima si no poseemos alguna información sobre nosotros mismos. Citado este punto, tenemos que aclarar que esta información que recabemos sobre nosotros mismos, que ya, como les decía anteriormente, es el propio autoconocimiento, esta información puede ser sólida, seria, reflexiva o voluble y superficial. El primer tipo de información sobre uno mismo, la seria y reflexiva, nos permitirá reconocernos de una forma madura, de una forma responsable hacia uno mismo y hacia los demás. Y la segunda manera de tener información sobre uno mismo, la voluble, hace que las personas no puedan encontrar una vía para fortalecer el poco aprecio que se tiene y refleja lógicamente en la falta de afecto hacia los demás y hacia sí mismo. Muchos psicólogos señalan que el desarrollo personal es la progresiva adquisición de una conciencia de sí mismo. Esto quiere decir que crecemos como personas a medida de que somos capaces de conocer lo que podemos hacer o nuestras reacciones para corregirlas y finalmente superarlas. El autoconocimiento es saber qué partes compone nuestro yo. Es conocer nuestras emociones, nuestras manifestaciones, nuestras habilidades,
que a la vez nos permiten saber por qué actuamos como actuamos y cómo nos sentimos en una o en otra situación. Por tanto, empecemos por conocernos mejor y con ello comenzaremos a subir los peldaños que nos conduce a la autoestima. ¿Y qué es la autoestima? De los muchos conceptos existentes sobre la autoestima, trabajaremos con el propuesto por Nathaniel Branden, que además de conceptualizar la palabra, se refiere a la autoestima como una necesidad humana fundamental, aspecto que deseamos que lo consideres para que de aquí en adelante te preocupes por elevar tu autoestima. Cuando Branden se refiere a la autoestima como una necesidad, considera que la autoestima proporciona una contribución esencial para el proceso vital, que es indispensable para un desarrollo normal saludable y que tiene valor para la propia supervivencia. El hecho básico referido a la autoestima como un valor para la supervivencia está referido a que la ausencia de esta altera nuestra capacidad para funcionar. La definición que cita el autor sobre la autoestima y con el que queremos trabajar es: la autoestima es la disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. Branden menciona también que la autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí: la eficacia personal y el respeto a uno mismo. La eficacia personal significa confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad para pensar y entender, para aprender, para elegir y tomar decisiones. Significa confianza en mi capacidad para entender los hechos de la realidad que entra en el ámbito de mis intereses y necesidades, en creer en mí mismo, en la confianza en mí mismo. Y el otro componente, el respeto a uno mismo, es la convicción de nuestra valía personal en una actitud positiva hacia el derecho de vivir y ser feliz. El confort al reafirmar de forma apropiada mis pensamientos, mis deseos, mis necesidades. El sentimiento que la alegría y la satisfacción son derechos innatos naturales. Con todos estos elementos, Branden considera que la autoestima es el sistema inmunitario de la conciencia que debes cuidar para hacerte resistente a las enfermedades del alma. Ten siempre presente que la autoestima es una actitud, la actitud que asumimos hacia nosotros mismos y que nos ayuda a pensar, nos ayuda a sentir, a decir y a hacer, sea en positivo o algunas veces negativo, según el desarrollo que logremos de nuestra autoestima. Por tanto, el autoestima es una de las claves para lograr la felicidad, el bienestar, la satisfacción, el crecimiento personal y social y también la buena salud. Pero, ¿por qué hablar de la autoestima? ¿Cuál es su valor? En la actualidad, el valor de la autoestima es evidente. Hemos alcanzado un momento de la historia en el que la autoestima, que ha sido siempre considerada una necesidad psicológica de mucha importancia, se ha convertido también en una necesidad económica importante, ya que es el atributo obligado
para adaptarnos a un mundo cada vez más complejo, más desafiante, más competitivo. Si nuestro deseo es superarnos y prosperar, nuestra autoestima se convierte en nuestra principal aliada. Hoy en día no basta el conocimiento y la preparación, sino también se necesita un mayor nivel de independencia, seguridad, confianza y capacidad de tener iniciativas. Eso es el autoestima. Entonces, la autoestima tiene un papel importante en cómo te sientes respecto a ti mismo y además en qué tanto disfrutas de las cosas o te preocupas por ellas. Y por eso queremos que fortalezcas tu autoestima para que disfrutes ser facilitador, para que disfrutes de la organización de una escuela de familia, pero por sobre todo para que cada día seas una mejor persona, la persona que tú quieres ser. Hablar sobre la autoestima, sobre el autoconocimiento, sin lugar a dudas es un material muy sustancioso y nosotros aquí te dejamos unos primeros acercamientos y el desafío de que tú desde tu propio interés busques aún muchos más elementos con los que puedas nutrir tu conocimiento respecto a estos importantes elementos que tiene que tener tu personalidad. La invitación entonces es que a partir de este tema que estamos tratando puedas ampliar tus conocimientos. Y nos despedimos dejándoles esta frase con la que cerramos el tema, que dice: amarse a uno mismo es esencial para vivir con plenitud, alegría y paz. Muchas gracias.